Hay momentos en los que uno siente que algo le quiere decir algo, pero no sabe cómo explicarlo. No fue una voz audible, no fue una señal visible durante el día, no fue una coincidencia cualquiera, fue un sueño. Y despertaste con esa sensación extraña de que no fue un sueño normal, de que había un mensaje, de que tu interior lo entendió antes que tu mente. Hoy vamos a hablar de eso, de una forma en la que Dios ha hablado a las personas desde tiempos antiguos hasta hoy, incluso cuando todo alrededor está en silencio. Porque muchas veces, cuando el ruido del mundo se apaga, el alma queda sola, y ahí es cuando Él encuentra espacio para hablar. A todos nos ha pasado alguna vez. Te levantas y recuerdas perfectamente lo que viste mientras dormías, pero no solo recuerdas la imagen, recuerdas la emoción, paz profunda, advertencia, consuelo, dirección, inquietud. No era simplemente una historia creada por tu cerebro. Algo en tu interior te dice que eso tenía un propósito, y aunque durante el día lo intentas ignorar, la idea vuelve una y otra vez, como si el mensaje no quisiera irse hasta ser comprendido. La Biblia está llena de momentos donde Dios habló en sueños, a personas comunes, a personas con miedo, a personas confundidas, incluso a personas que no sabían qué decisión tomar. Cuando la mente descansa, el corazón queda más abierto. Y allí, sin distracciones, Él puede tocar lo más profundo del ser humano. Pero antes de continuar, quiero decirte algo importante. Si este contenido llega a ti en el momento correcto, te invito a apoyar este mensaje. Dale like, comparte y escribe en los comentarios la frase «Dios habla en sueños». Al hacerlo ayudas a que YouTube recomiende este video a otras personas que también necesitan escuchar esto hoy. Quizá personas que solo tienen este espacio para conectarse con Dios. Con ese pequeño gesto, puedes ser instrumento de bendición para alguien más. Ahora sí, prepara tu corazón. Parte 1. Para entender por qué Dios puede hablar a través de los sueños, primero hay que entender algo sobre el ser humano. Durante el día vivimos llenos de ruido, pensamientos, preocupaciones, tareas, conversaciones, pantallas, responsabilidades. Nuestra mente nunca descansa del todo. Incluso cuando intentamos orar, muchas veces los pensamientos interrumpen, la atención se dispersa y el corazón no logra quedarse quieto el tiempo suficiente para escuchar. Pero cuando dormimos ocurre algo distinto. El control racional baja, las defensas mentales bajan, la lógica deja de dominar cada idea y la parte más profunda del ser humano queda abierta. El alma ya no está ocupada en resolver problemas ni en aparentar fortaleza. Y en ese estado, donde el orgullo descansa y la mente no intenta analizar todo, el corazón puede recibir con claridad. Por eso en la Biblia los sueños no son casualidad. En el libro de Job, capítulo 33, versículos 14 al 18, se explica que Dios habla de diferentes maneras, aunque el hombre no lo perciba, y una de ellas es en sueños, mientras duerme profundamente en su cama, para apartarlo del mal y guardarlo del orgullo. No es una historia aislada, es un principio espiritual. Dios no depende únicamente de palabras audibles. Él conoce el interior del ser humano y sabe cuándo realmente puede ser escuchado. Durante el día tú puedes resistirte, puedes ignorar una predicación, posponer una decisión, distraerte con el teléfono o convencerte de que todo está bien. Pero en un sueño no tienes ese control. Allí no estás defendiendo tu imagen, no estás justificando tus acciones, no estás intentando aparentar seguridad. Allí simplemente eres tú, frente a lo que ves. Y por eso muchos sueños impactan tanto. Hay personas que sueñan con caminos, puertas, advertencias, abrazos, caídas, encuentros, lugares desconocidos o situaciones que les hacen reflexionar al despertar. No siempre el sueño es literal, muchas veces es simbólico. Dios no solo habla con palabras, también habla con imágenes, porque el alma entiende símbolos más profundamente que la mente consciente. Piensa en José, el hijo de Jacob.
Desde joven recibió sueños que no entendía completamente. Veía escenas que parecían extrañas, pero contenían una verdad futura. En Génesis capítulo 37 se relatan aquellos sueños donde sus hermanos se inclinaban ante él. En ese momento parecía imposible. Era el menor, era despreciado y luego vendido como esclavo. Todo parecía contradecir el sueño. Sin embargo, el sueño no era una fantasía, era una dirección. Dios estaba mostrando destino antes de mostrar el proceso. Y aquí hay algo importante. Cuando Dios habla en sueños, muchas veces no da explicaciones completas. Da una imagen, una sensación, una advertencia, una promesa. La comprensión llega con el tiempo. Porque el objetivo no es solo informar, es formar el corazón. Si supiéramos cada detalle, viviríamos por lógica, pero Dios busca que caminemos por fe. También está el caso de José, el esposo de María. En Mateo capítulo 1, versículo 20, mientras pensaba dejarla en secreto, un ángel se le aparece en sueños para decirle que no tema recibirla, porque lo concebido en ella era obra de Dios. Observa esto, él estaba confundido, no sabía qué decisión tomar y seguramente su mente daba vueltas buscando una salida correcta. Y cuando finalmente duerme, recibe claridad. No durante el debate mental, sino en el descanso. Eso muestra algo profundo. A veces buscamos escuchar a Dios solamente pensando más fuerte, analizando más, preocupándonos más, pero muchas respuestas llegan cuando dejamos de luchar internamente. Cuando soltamos el control por unas horas y el alma queda tranquila. Hay personas que dicen que los sueños son solo actividad cerebral sin significado. Es cierto que muchos sueños vienen de pensamientos diarios, pero la Biblia diferencia entre sueños comunes y sueños donde Dios interviene. La diferencia no está solo en lo que ves, sino en lo que produce. Un sueño común se olvida rápido. Un sueño donde Dios habló permanece. Un sueño común confunde. Un sueño donde Dios habló despierta conciencia. Un sueño común no cambia decisiones. Un sueño donde Dios habló te impulsa a actuar o a detenerte. Incluso personas alejadas de la fe han tenido sueños que marcaron un antes y un después en su vida. Porque Dios no necesita que el hombre esté buscándolo perfectamente para acercarse. Muchas veces, Él inicia el contacto. ¿Por qué en sueños? Porque allí el corazón escucha sin discutir. Allí no hay orgullo defendiendo argumentos. Allí la verdad entra directo a la parte profunda del ser humano. Es como si durante el día la puerta estuviera entreabierta y por la noche se quitara el cerrojo. Y algo más. Dios no solo usa los sueños para prometer cosas buenas. También advierte. Muchas personas han evitado decisiones equivocadas, relaciones dañinas o caminos peligrosos después de un sueño inquietante que no pudieron ignorar. No era miedo sin sentido, era dirección. Por eso no todo sueño debe tomarse a la ligera, pero tampoco todo sueño es mensaje. En las siguientes partes vamos a aprender a discernir la diferencia, porque una de las mayores preguntas es cómo saber cuándo realmente Dios habló y cuándo fue solo la mente. Lo importante por ahora es entender esto. Los sueños pueden ser un lenguaje espiritual. No el único, pero sí uno que Dios ha usado desde el principio para llegar al corazón humano cuando el corazón está en silencio. Parte 2. Ahora surge la gran pregunta que muchas personas tienen. ¿Cómo saber si un sueño viene de Dios o si simplemente fue producto de la mente? Porque todos soñamos, pero no todos los sueños tienen un propósito espiritual. Y aquí es donde muchas personas se confunden. Algunos ignoran todo, y otros creen que absolutamente cada imagen nocturna es un mensaje divino. Ninguno de los dos extremos es correcto. La Biblia nunca enseña que todo sueño es de Dios, pero sí enseña que Dios puede usar sueños cuando quiere comunicarse de una manera directa al corazón. Para empezar a discernir, hay que comprender que los sueños donde Dios interviene suelen tener una característica muy clara. Dejan una huella espiritual, no solo mental. No se sienten como una historia más. No se olvidan al levantarse, permanecen durante el día, vuelven a la memoria sin esfuerzo y generan una reflexión profunda que no depende de que quieras recordarlo.
Es como si el sueño te recordara a ti, no tú al sueño. Cuando José interpretaba sueños en Egipto, en Génesis capítulo 41, el faraón estaba inquieto. No era curiosidad, era perturbación interior. El sueño no lo dejó en paz. Esa inquietud era parte del mensaje. Dios no solo mostró imágenes, también provocó la necesidad de entenderlas. Eso es clave. Los sueños de Dios no solo informan, despiertan. A veces producen paz que no tiene explicación. Otras veces producen alerta. Otras veces producen convicción, pero nunca pasan desapercibidos para el espíritu. Otro punto importante es que nunca contradicen el carácter de Dios revelado en la Biblia. Dios no guía al pecado, no empuja al odio, no alimenta la venganza, ni promueve el orgullo. Si alguien sueña algo que lo impulsa a hacer daño, a mentir, a destruir o a alejarse de lo correcto, no viene de él. Dios puede corregir, advertir y confrontar, pero siempre dirige hacia vida, restauración y verdad. En Mateo capítulo 2, versículo 12, los sabios de Oriente reciben en sueños la advertencia de no volver donde Herodes. Ese sueño los protege del engaño. Observa el patrón, dirección que evita el mal. Y aquí aparece algo profundo. Muchas veces el sueño no es literal. Dios habla en símbolos porque el alma entiende mejor a través de ellos. Un camino puede representar una decisión. Una casa puede representar la vida interior. Una caída puede representar un error cercano. Una luz puede representar entendimiento. Una puerta cerrada puede representar un límite. No es magia, es lenguaje espiritual. Por eso las personas en la Biblia no siempre entendían de inmediato lo que veían. Daniel necesitó interpretación en varias ocasiones. José interpretó sueños ajenos y propios, y a veces la claridad llegó tiempo después. El mensaje no siempre busca satisfacer la curiosidad inmediata. Busca preparar el corazón para lo que viene. Otro detalle que distingue un sueño espiritual es la coherencia interna. Aunque tenga símbolos, tiene orden. No es una mezcla absurda sin sentido. Tiene dirección, tiene propósito, tiene una emoción dominante que lo atraviesa todo. Puede ser breve, pero es claro en lo que produce. Además, los sueños donde Dios habla suelen conectar con momentos de decisión. Cuando la persona está confundida, cuando necesita detenerse, cuando está a punto de tomar un camino equivocado, cuando necesita consuelo profundo. En esos momentos Dios a veces utiliza la noche para hacer lo que el día no logró, que escuches. Pero también hay algo que muchas personas no consideran. A veces Dios permite el sueño no para decirte algo nuevo, sino para confirmar algo que ya sabías dentro de ti. El corazón percibe antes de entender. El sueño simplemente lo hace evidente. Hay gente que llevaba tiempo ignorando una inquietud interior y después de un sueño ya no pudo seguir fingiendo que no pasaba nada. No apareció una idea nueva, apareció claridad. Y esa claridad tiene un propósito, acercarte. No solo darte información, sino moverte espiritualmente. Porque el objetivo final nunca es el sueño en sí, es la relación. Dios no busca fascinación por lo sobrenatural, busca transformación interior. Por eso cuando alguien recibe un sueño de parte de Dios, casi siempre ocurre algo después. Cambia una actitud, se detiene una decisión, nace una oración, aparece arrepentimiento, surge fe o se recupera esperanza. El mensaje no termina al despertar, empieza allí. Parte 3. Hay personas que escuchan todo esto y piensan algo en silencio. Yo casi nunca recuerdo mis sueños o nunca he tenido uno así. Y entonces llegan a la conclusión de que quizá Dios no les habla de esa manera. Pero aquí es importante entender algo muy profundo. No es solo cuestión de dormir, es cuestión de disposición interior. Dios no está limitado a un método, pero el corazón humano sí puede estar cerrado sin darse cuenta. Muchas veces la razón por la que alguien no percibe un sueño espiritual no es porque Dios no quiera hablar, sino porque la mente llega a la noche cargada, saturada, acelerada. El cuerpo se acuesta, pero el interior no descansa.
Y cuando el alma no entra en quietud, la sensibilidad disminuye. En el libro de Eclesiastés, capítulo 5, versículo 3, se menciona que de la mucha ocupación vienen los sueños. Eso habla de los sueños comunes, los que son producto del ruido mental, pensamientos del día mezclados sin orden. Pero los sueños donde Dios interviene no nacen del ruido, nacen en medio de un silencio interior. Y ese silencio no empieza cuando te duermes, empieza antes. La forma en la que una persona termina su día influye en lo que su corazón puede percibir durante la noche. Si la mente se apaga viendo distracciones hasta el último minuto, si el corazón se duerme en ansiedad, si el último pensamiento es preocupación, la interioridad queda agitada. No es que Dios no pueda hablar, es que la persona no logra percibir con claridad. Mira el ejemplo de Samuel. En el primer libro de Samuel, capítulo 3, él estaba descansando cuando escucha su nombre. Al principio no reconoce la voz. Corre donde Elí pensando que fue él quien lo llamó. Esto ocurre varias veces hasta que entiende algo importante. Debía responder con disposición. Habla, Señor, porque tu siervo escucha. Observa que no fue un problema de que Dios no hablara, el problema era aprender a reconocer. Con los sueños ocurre algo parecido. No siempre la primera vez comprendemos. A veces, la sensibilidad espiritual se forma poco a poco. El corazón aprende a distinguir con el tiempo, igual que el oído, aprende a reconocer una voz familiar entre muchas. También hay otro punto clave. Dios no siempre busca impresionar, busca preparar. Hay personas que desean tener sueños espirituales por curiosidad, por experiencia, por emoción, pero la intención correcta no es tener experiencias. Es estar dispuesto a obedecer lo que se entienda, porque cuando Dios habla espera respuesta. Y muchas veces la razón por la que alguien no percibe con claridad es porque en el fondo teme lo que pueda recibir. No conscientemente, pero interiormente. El ser humano puede pedir dirección y al mismo tiempo resistirse a cambiar. Entonces el corazón se protege cerrando la sensibilidad. Por eso la disposición antes de dormir importa tanto. No es un ritual, es una actitud. Soltar el día, reconocer lo vivido, aquietar pensamientos y abrir el interior a Dios sin exigencias. No pedir espectáculos sino verdad. En el Salmo 4, versículo 8, se menciona que en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Esa paz no es solo descanso físico, es un estado del alma que permite reposar sin lucha interna. Cuando alguien se duerme así, el interior queda receptivo. Y aún así hay algo importante. Dios decide cuándo hablar de esta manera. No es algo que se pueda provocar a voluntad. No depende de técnicas ni fórmulas. Depende de propósito. Hay momentos en los que el corazón necesita una imagen para comprender lo que las palabras no lograron durante el día. A veces pasa mucho tiempo sin un sueño claro y luego llega uno que marca un antes y un después. No porque la persona lo haya buscado mejor, sino porque el momento llegó. También ocurre que algunas personas sí reciben sueños, pero al despertar los olvidan rápidamente. Esto es más común de lo que parece. Sin embargo, cuando el sueño tiene dirección espiritual fuerte, permanece lo esencial aunque se borren detalles. La imagen puede desvanecerse, pero la certeza queda, y esa certeza vuelve durante el día sin esfuerzo. No siempre recordarás cada escena, pero recordarás lo que te hizo sentir y comprender. Parte 4. Supongamos que tuviste uno de esos sueños distintos. No fue como los demás. Despertaste y supiste que debías prestarle atención. Tal vez no entendiste todo, pero algo dentro de ti dijo que no era casualidad. Entonces aparece la siguiente etapa, que es igual de importante que el sueño mismo. ¿Qué hacer después? Muchas personas cometen el mismo error. O lo ignoran completamente, o lo interpretan de forma impulsiva. Ignorarlo puede apagar una dirección, pero interpretarlo apresuradamente puede llevar a decisiones equivocadas. El sueño no siempre es una orden inmediata, muchas veces es una invitación a buscar entendimiento. En la Biblia nadie actuaba sin discernir primero. José no tomó decisiones solo porque soñó,
guardó lo que recibió y con el tiempo comprendió el significado. Daniel tampoco interpretaba por intuición emocional, buscaba a Dios antes de hablar. Eso enseña algo clave. Un sueño espiritual no se responde con reacción, se responde con reflexión. Lo primero después de despertar es recordar lo esencial. No cada detalle visual, sino lo que más impactó. La emoción principal, la imagen central, la sensación dominante. Porque allí suele estar el núcleo del mensaje. Hay sueños donde lo importante no es lo que viste, sino lo que sentiste. Paz profunda que no tenías, alerta que no podías ignorar, convicción que te dejó pensando todo el día. Ese núcleo es la pista inicial. Luego viene algo que muchas personas pasan por alto. No contarlo de inmediato a todo el mundo. Cuando José contó sus sueños sin madurez, provocó rechazo porque aún no era el momento. No toda experiencia espiritual debe exponerse antes de ser comprendida. Primero se guarda, se medita y se ora interiormente. Guardar no significa ocultar por miedo, significa permitir que madure. Después viene el discernimiento, y aquí aparece una regla sencilla pero profunda. El mensaje de Dios trae claridad progresiva, no confusión creciente. Puede no explicar todo de inmediato, pero con el paso de los días encaja con la realidad, ilumina decisiones y da dirección interior. Si al contrario produce ansiedad constante, obsesión o interpretaciones forzadas en cada cosa cotidiana, probablemente la mente está intentando completar lo que no fue dado. Dios no necesita que imagines el resto. Otro paso importante es observar si el sueño conecta con tu vida real. No todos los mensajes son sobre el futuro lejano. Muchos hablan del presente que estás viviendo, pero no estás enfrentando conscientemente. A veces el sueño no revela algo nuevo, revela lo que evitabas mirar. Por ejemplo, personas que sueñan repetidamente con perderse suelen estar en decisiones confusas. Personas que sueñan con regresar a lugares antiguos pueden estar siendo llamadas a cerrar etapas pendientes. Personas que sueñan con caer pueden estar acercándose a un error moral o emocional. No es superstición, es coherencia interior. La Biblia muestra que Dios usa lo comprensible para el corazón de cada persona. No todos reciben el mismo tipo de símbolos, porque cada vida tiene su propio lenguaje emocional. Por eso no existe un diccionario universal de sueños. Lo que significa para uno no necesariamente significa para otro. El contexto personal importa. También es importante esperar confirmación. Cuando el sueño viene de Dios, la vida comienza a alinearse alrededor del mensaje. Circunstancias, conversaciones, lecturas bíblicas, pensamientos durante el día. No es coincidencia repetitiva, es coherencia progresiva. El mensaje no queda aislado en la noche, empieza a reflejarse en la realidad. Eso evita decisiones precipitadas. Nunca se trata de cambiar toda la vida en una sola mañana por un sueño. Dios guía paso a paso. Primero comprensión, luego dirección, luego acción. El orden protege el corazón de errores. Y algo muy importante, el propósito principal no es la curiosidad espiritual, es la transformación interior. El sueño no llega para fascinarte, sino para acercarte. Si después de él nace humildad, arrepentimiento, paz o fe, va en la dirección correcta. Si solo genera emoción pasajera sin cambio interno, probablemente fue solo imaginación. Por eso, la respuesta correcta después de un sueño significativo es sencilla: detenerse, reflexionar, observar y acercarse a Dios con sinceridad. No correr, no negar, no exagerar. Parte 5. Hay un tipo de experiencia que a muchas personas las sacude por dentro, cuando un sueño se repite. No necesariamente el mismo sueño con las mismas escenas exactas, pero sí el mismo tema, la misma sensación, el mismo mensaje, la misma advertencia o la misma imagen central que vuelve noche tras noche o regresa cada cierto tiempo, como si insistiera. Y cuando eso pasa es difícil ignorarlo, porque un sueño común puede ser raro una vez, pero cuando se repite
ya no se siente como simple casualidad. Se siente como algo que toca una puerta interna, una puerta que quizá tú llevas tiempo sin abrir. En la Biblia, la repetición no era un accidente, era confirmación. En Génesis capítulo 41, el faraón tiene dos sueños diferentes, pero con el mismo mensaje: las vacas gordas y flacas, y las espigas llenas y secas. José le explica algo clave: que el sueño se haya repetido dos veces significa que el asunto está firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerlo. La repetición era un sello de seriedad. Eso nos enseña un principio que puedes aplicar a tu vida. Cuando un mensaje vuelve, es porque aún no ha sido atendido o porque necesita ser afirmado. A veces se repite porque Dios está confirmando. Otras veces se repite porque el corazón sigue resistiendo. Y aquí hay que hablar con honestidad. Hay cosas que el ser humano sabe en el fondo, pero no quiere enfrentar. Entonces el día distrae, ocupa, entretiene, pero la noche no negocia tanto. La noche te pone frente a ti mismo. Y si Dios decide usar ese momento, el mensaje se vuelve persistente. Muchos sueños repetitivos están relacionados con decisiones que llevan tiempo sin tomarse. Una persona que lleva meses en una relación que la destruye por dentro y sueña repetidamente con encerrarse, con no poder hablar, con caminos que se cierran, con sentirse atrapada. Otra que está a punto de hacer un negocio que no está bien y sueña repetidamente con perder cosas, con dinero que se deshace, con firmar papeles que le causan angustia. Otra que está ignorando su vida espiritual y sueña repetidamente con lugares oscuros, con sed, con buscar agua, con no encontrar salida. No hay que convertir esto en miedo, pero sí en atención, porque cuando el sueño se repite no está pidiendo pánico, está pidiendo respuesta. Ahora también hay sueños repetitivos que no son advertencias, sino llamados. Sueños donde aparece una luz, una voz, una escena de paz, una puerta abierta, una iglesia, una Biblia, un río, un camino claro, un lugar alto. Y aunque la persona no entienda todo, siente esperanza. Siente como si Dios dijera: vuelve, acércate, confía, estoy contigo. Estos sueños no producen temor, producen atracción. Y esa atracción es una forma de misericordia. Porque hay corazones que han estado secos por tanto tiempo que Dios les envía una imagen de vida para despertarlos. ¿Pero qué significa cuando el sueño se repite y te deja inquieto? Significa que hay un asunto interno que no se ha resuelto. Y aquí viene una verdad fuerte, pero necesaria. Muchas veces la inquietud no viene del sueño, viene de la realidad que el sueño revela. El sueño solo lo hace visible, y por eso se repite. Porque si la persona despierta y sigue viviendo igual, el mensaje regresa, no por castigo, sino por insistencia amorosa, como un padre que advierte repetidamente antes de que el hijo se lastime, no para controlarlo, sino para protegerlo. También existe otro motivo. A veces se repite porque Dios está preparando algo y el corazón necesita fortalecerse. Cuando viene un cambio grande, la mente se asusta. El sueño aparece como adelanto y como entrenamiento emocional. Te prepara para que cuando llegue el momento, no te derrumbes. Te recuerda que no estás caminando a ciegas. Ahora, ¿cómo responder a un sueño repetitivo? Primero, no lo ignores. Segundo, no lo exageres. Tercero, no lo conviertas en una obsesión. La respuesta más sabia es preguntarse: ¿qué aspecto de mi vida se siente como ese sueño? ¿Qué emoción central es la misma? ¿Qué decisión estoy evitando? ¿Qué verdad estoy enterrando? ¿Qué dirección estoy resistiendo? Porque si el sueño es de Dios, siempre apunta a algo real. Y aquí hay otra clave poderosa. Si Dios está usando sueños para hablar, es porque Él desea comunicación contigo, lo que significa que no estás olvidado, no estás abandonado, no estás fuera del alcance. Cuando el cielo te busca en la noche, es porque el cielo todavía te considera importante. Parte 6. Ahora que entendemos que no todos los sueños son iguales y que algunos pueden tener intención espiritual,
necesitamos conocer algo esencial. ¿Qué tipo de mensajes suele comunicar Dios a través de los sueños? Porque muchas personas creen que si Dios habla en sueños, siempre será para revelar el futuro. Y no siempre es así. De hecho, la mayoría de las veces, el mensaje no trata del mañana lejano, sino del presente interior. En la Biblia podemos ver varios tipos de mensajes repetidos una y otra vez. No son infinitos ni caóticos, siguen un patrón. Cuando lo conoces, empiezas a comprender mejor lo que ocurre en tu propia vida. Primero, sueños de advertencia. Dios advierte antes de que algo suceda, no para asustar, sino para proteger. El caso de los sabios de Oriente es muy claro. En Mateo capítulo 2, versículo 12, reciben en sueños la instrucción de no regresar donde Herodes. Ellos no podían ver el peligro por sí mismos, pero el cielo sí. El sueño evitó un daño mayor. Esto muestra un principio. Dios ve lo que tú todavía no ves. A veces una persona está tranquila porque solo observa la superficie de una situación, pero en lo profundo hay intenciones ocultas, consecuencias futuras o decisiones equivocadas acercándose. Entonces aparece un sueño inquietante, no necesariamente aterrador, pero sí lo suficientemente fuerte para detener la inercia. Muchas personas después entienden, si no hubiera prestado atención, me habría equivocado. Segundo, sueños de dirección. No advierten de algo malo, sino que muestran hacia dónde avanzar. El ejemplo de José, esposo de María, vuelve a ser claro. En Mateo capítulo 2, versículo 13, recibe en sueños la indicación de huir a Egipto. No era una opinión, era guía. El sueño no solo lo tranquilizó, le mostró el siguiente paso. Hay momentos en la vida donde la mente no logra decidir porque ambas opciones parecen posibles. Oras, piensas, consultas, pero nada da claridad completa. Y de pronto una noche trae una imagen sencilla pero firme. No explica todo, pero orienta el corazón. Al despertar sabes hacia dónde inclinarte. No porque te obligue, sino porque te ilumina. Tercero, sueños de corrección. Este tipo es más profundo porque toca la conciencia. No hablan de eventos externos, hablan del interior. Muestran actitudes, caminos equivocados, decisiones que parecen pequeñas, pero se están desviando. No siempre son agradables. A veces confrontan. En Job, capítulo 33, versículos 16 al 18, se explica que Dios habla al oído del hombre y sella su instrucción mientras duerme para apartarlo de su obra y librarlo de la soberbia. Observa la intención, rescatar antes de la caída. Hay personas que después de un sueño no pueden seguir justificando lo que hacían, no porque alguien los acusó, sino porque algo dentro de ellos despertó. Esa incomodidad no es condena, es oportunidad, es una puerta antes del daño. Cuarto, sueños de consuelo. No todos son advertencias ni correcciones. Algunos llegan cuando el corazón está cansado, cuando alguien ha llorado sin decirlo, cuando se siente solo aunque esté rodeado de gente, cuando no encuentra fuerzas para continuar. Entonces llega un sueño que trae paz inexplicable. A veces es una presencia, un abrazo, una luz, una voz suave, un lugar seguro. Y al despertar, no hay información nueva, pero hay descanso interior. La carga pesa menos, el alma respira. Es como si Dios no respondiera con palabras, sino con compañía. Elías, en un momento de agotamiento extremo, fue fortalecido mientras descansaba. No fue un discurso largo, fue cuidado. Los sueños de consuelo cumplen una función parecida: restaurar antes de seguir caminando. Quinto, sueños de confirmación. Ocurren cuando la persona ya percibe algo durante el día, pero duda. Entonces la noche afirma lo que el corazón sospechaba. No introduce una idea nueva, la establece. Da seguridad para avanzar sin temor. Gedeón recibió confirmaciones porque su corazón necesitaba certeza antes de actuar. Dios conoce la fragilidad humana y no siempre exige fe ciega e inmediata. Muchas veces la fortalece progresivamente. Y sexto, sueños de revelación interior.
Estos no hablan de eventos externos ni decisiones inmediatas. Muestran el estado real del corazón. Muestran miedos escondidos, heridas no sanadas, deseos verdaderos, cargas guardadas. No para exponer, sino para sanar. Porque nadie puede cambiar lo que no reconoce. A veces la persona despierta y comprende algo sobre sí misma que nunca había admitido. Ese entendimiento es el inicio de la transformación. Como ves, Dios no usa los sueños solo para mostrar el futuro. Los usa para guiar, proteger, corregir, consolar, confirmar y revelar. Siempre con un propósito: acercar al ser humano a la verdad y evitar que camine a oscuras. Parte 7. Llegamos a un punto delicado porque muchas personas relacionan los sueños con miedo. Hay quienes despiertan inquietos, con el corazón acelerado, con imágenes intensas en la mente, y lo primero que piensan es que algo malo va a pasar. Otras personas, al contrario, prefieren ignorar todo por completo para no angustiarse. Pero aquí es importante aprender a distinguir. No todo sueño inquietante viene de Dios, pero tampoco todo sueño incómodo debe descartarse. La diferencia está en lo que produce después. Un sueño nacido de la ansiedad deja confusión persistente, pensamientos desordenados y temor sin dirección. El corazón no sabe qué hacer con lo que vio. Solo queda la sensación de amenaza vaga. La mente empieza a imaginar escenarios sin base real y cada pensamiento aumenta la angustia. En cambio, cuando Dios alerta, aunque el sueño sea fuerte, trae claridad progresiva. No te deja paralizado, te despierta a reflexionar. No te hunde en pánico, te mueve a buscar dirección. La emoción inicial puede ser intensa, pero con el paso de las horas aparece comprensión. El mensaje tiene un punto específico. Es parecido a la diferencia entre oscuridad y sombra. La oscuridad no permite ver nada. La sombra señala que hay luz cerca. Por eso algunos sueños confrontan pero no destruyen interiormente. Incluso si muestran algo serio, no generan desesperación absoluta. Generan conciencia. En la Biblia encontramos un ejemplo claro en el caso de Abimelech. En Génesis capítulo 20, Dios le advierte en sueños que está en peligro por la decisión que tomó con Sara. El mensaje fue directo, firme y serio. Sin embargo, no fue para condenarlo sin salida, fue para que corrigiera. El sueño abrió la oportunidad de actuar a tiempo. Ese es el patrón divino, advertir antes de la consecuencia. El miedo sin salida no viene de Dios. La advertencia con oportunidad sí. Muchas personas sueñan con caer, perderse, llegar tarde, ser perseguidas o no poder hablar. A veces estos sueños nacen de preocupaciones acumuladas del día. La mente intenta procesar tensiones y las expresa en imágenes. Pero otras veces el sueño señala un estado interior real. Presión, decisiones postergadas, verdad evitada, vida espiritual descuidada. Entonces, ¿cómo distinguir? Primero observa si el sueño apunta a algo concreto en tu vida. Si solo genera temor general sin relación clara, probablemente es ansiedad mental. Pero si conecta con una situación específica que ya sabías en el fondo, puede ser una llamada de atención. Segundo, mira lo que ocurre después de despertar. Si el tiempo trae claridad, si la reflexión ordena las ideas y te impulsa a actuar con sabiduría, el sueño cumplió un propósito. Si el tiempo solo aumenta la angustia sin dirección, fue tu mente descargando tensión. Tercero, revisa el efecto espiritual. Dios puede confrontar, pero nunca destruye la esperanza. Incluso al corregir, deja abierta una salida. El enemigo acusa para paralizar. Dios muestra para restaurar. Hay personas que han cambiado decisiones importantes después de entender un sueño inquietante, y tiempo después agradecieron haberlo tomado en serio. No porque el sueño fuera terrorífico, sino porque fue preciso. También ocurre lo contrario. Personas que se obsesionan con sueños sin sentido claro y terminan viviendo en temor constante, interpretando cada detalle cotidiano como señal. Eso no produce vida, produce carga. Dios no encierra la mente en laberintos, por eso el equilibrio es esencial, ni ignorar todo ni creer todo.
Y hay algo más profundo. A veces el sueño inquietante no anuncia algo externo, sino un conflicto interno. El alma muestra lo que el día oculta: el cansancio espiritual, la culpa no resuelta, la tristeza guardada, la decisión pendiente. No es un anuncio del futuro, es una radiografía del presente. Cuando se entiende así, el miedo cambia de forma. Ya no es temor al sueño, es atención a lo que necesita ordenarse en la vida. Dios no usa la noche para atormentar, la usa para despertar. Parte 8. Después de escuchar todo esto, muchos se hacen la misma pregunta. ¿Entonces puedo pedirle a Dios que me hable en sueños? ¿O debo simplemente esperar sin decir nada? Es una duda sincera, porque cuando alguien necesita dirección, quiere acercarse correctamente, no forzar algo que no depende de él. La Biblia muestra algo interesante. Las personas buscaban a Dios, pero no exigían el método. Pedían guía, pedían sabiduría, pedían luz, y Dios decidía cómo responder. Eso cambia la perspectiva. No se trata de pedir un sueño específico, como si fuera una señal obligatoria. Se trata de abrir el corazón a la forma en la que Dios quiera comunicarse. A veces será un sueño, otras veces una convicción interior durante el día, otras una lectura bíblica que toca justo el punto necesario, otras una conversación inesperada que trae claridad. El error sería condicionar la fe a una experiencia concreta. Gedeón pidió confirmación porque estaba débil, pero no convirtió la señal en una regla permanente. Daniel oraba buscando entendimiento, no una experiencia particular. Salomón pidió sabiduría, y Dios eligió hablarle en sueños, como aparece en el primer libro de Reyes, capítulo 3. Observa el orden. El deseo correcto vino primero, la forma vino después. Cuando el corazón se acerca con sinceridad, Dios escoge el canal. Entonces sí puedes hablar con Dios antes de dormir y decirle que necesitas dirección, que tu mente no logra entender, que deseas claridad, pero sin imponer condiciones, no como quien exige una respuesta inmediata, sino como quien se dispone a escuchar de cualquier manera. Porque si la persona solo acepta escuchar a Dios en sueños, podría ignorar otras respuestas durante el día. También es importante algo. La búsqueda no es curiosidad espiritual, es relación. Hay gente que desea sueños solo para experimentar algo extraordinario, para sentir emoción o para tener historias que contar. Pero los sueños de Dios no llegan para entretener, llegan para transformar. Por eso muchas veces ocurren cuando la persona ya ha orado, reflexionado y rendido el control interior. No cuando está probando si Dios responde, sino cuando está dispuesto a obedecer, incluso si la respuesta no era la esperada. Y aquí aparece un punto muy profundo. A veces Dios no habla en sueños porque la persona ya sabe lo que debe hacer. Solo está esperando otra señal para posponer la decisión. El cielo no siempre repite lo que ya dejó claro. Hay silencios que también son respuesta. Cuando alguien se abre con humildad, deja de centrarse en el método y se centra en la verdad. Entonces, si un sueño llega, lo recibe con gratitud. Y si no llega, sigue atento durante el día. Puedes dormir diciendo algo sencillo en tu interior. Aquí estoy. Si quieres hablarme, quiero escuchar. Sin ansiedad, sin presión, sin expectativa rígida. Porque la fe no depende de la forma, depende de la confianza. Y paradójicamente muchas veces cuando la persona deja de obsesionarse con tener un sueño, es cuando su corazón queda lo suficientemente tranquilo para percibir si ocurre. Parte 9. Hay algo que desconcierta a muchas personas. Se despiertan con la sensación clara de que soñaron algo importante, pero en cuestión de minutos, los detalles empiezan a borrarse. Intentan recordarlo, pero cuanto más lo fuerzan, más se escapa. Solo queda una emoción, una impresión, como si el mensaje hubiera pasado por su interior sin quedarse completamente en la memoria. Y entonces surge la duda. Si era importante, ¿por qué no lo recuerdo? La respuesta es más profunda de lo que parece. El propósito de un sueño espiritual no siempre es que recuerdes cada escena,
sino que recibas lo esencial. El alma puede comprender algo que la mente no logra retener con palabras. Por eso a veces la imagen desaparece, pero la certeza permanece. No recuerdas exactamente lo que viste, pero sabes lo que te hizo sentir y lo que te llevó a pensar durante el día. En la Biblia encontramos algo parecido cuando Daniel recibe visiones. En Daniel capítulo 7, versículo 1, se menciona que escribió el sueño para no olvidarlo, pero incluso él no comprendía todo de inmediato. El mensaje era mayor que la memoria exacta. Primero venía la impresión interior, luego la comprensión progresiva. Eso sucede también hoy. Hay sueños donde recuerdas cada detalle. Hay sueños donde solo recuerdas el centro. Y hay sueños donde solo queda la convicción. No todos necesitan ser retenidos visualmente, porque el objetivo no siempre es analizar la escena, sino despertar una verdad en tu interior. Piensa en esto. Si un sueño te hace reflexionar todo el día, aunque no recuerdes cada imagen, el mensaje sigue activo. Es como una semilla plantada mientras dormías. La semilla no se ve, pero produce pensamiento, decisión y cambio. Muchas personas cometen el error de intentar reconstruir el sueño obsesivamente. Se frustran porque no pueden traerlo completo a la memoria y concluyen que no significaba nada. Sin embargo, el valor estaba en la dirección interior que dejó, no en la película exacta. Dios no necesita que recuerdes cada detalle para guiarte. A veces, solo deja lo necesario para el siguiente paso. También hay algo más práctico. Cuando el sueño sí tiene contenido específico que debe recordarse, suele permanecer con claridad poco después de despertar. Por eso los primeros minutos al abrir los ojos son importantes. La mente aún está entre el descanso y la vigilia, y el recuerdo es más accesible. Si la persona inmediatamente llena su mente con distracciones, el recuerdo se diluye. No es una técnica espiritual complicada, es atención. Detenerse unos segundos, repasar lo vivido, notar la emoción principal, no para forzar interpretación, sino para recibir lo que quedó. Y si aún así solo recuerdas fragmentos, no te preocupes. Pregúntate qué sensación quedó más fuerte. Paz, advertencia, consuelo, urgencia, claridad. Esa emoción suele ser el núcleo. El resto eran imágenes alrededor de esa verdad. A veces Dios deja una impresión que trabaja durante días, sin necesidad de una escena completa. Una inquietud que te hace reconsiderar algo, una tranquilidad que te anima a continuar, una convicción que te invita a corregir. El mensaje no siempre se entrega como información, a veces se entrega como conciencia. Y cuando lo miras así, el olvido parcial deja de ser frustración y se convierte en parte del proceso, porque el objetivo no era que repitieras el sueño con exactitud, sino que caminaras con entendimiento. Parte 10. Hasta ahora hemos hablado de cómo Dios puede hablar en sueños, cómo discernirlos, cómo responder y qué hacer cuando se repiten o se olvidan. Pero hay algo todavía más importante que todo eso. ¿Qué ocurre en la vida de una persona cuando empieza a prestar atención? Porque el objetivo nunca fue coleccionar experiencias nocturnas. El objetivo es aprender a vivir con un corazón atento. Cuando alguien comprende que Dios puede acercarse incluso mientras duerme, cambia su forma de vivir durante el día. Empieza a notar que la relación con Él no se limita a momentos religiosos, sino que abarca toda la vida. Ya no es solo buscar a Dios cuando hay problemas, sino vivir consciente de su presencia. Y esa conciencia transforma la interioridad. Primero aparece una sensibilidad nueva. La persona deja de ignorar su conciencia tan fácilmente. Antes justificaba todo rápidamente, ahora se detiene a pensar. Antes seguía impulsos sin reflexionar, ahora percibe cuando algo dentro le advierte. No porque viva con miedo, sino porque aprende a escuchar. Los sueños fueron solo el comienzo de una atención más profunda. Segundo, nace humildad. Cuando alguien siente que Dios tuvo que hablarle en la noche para llamar su atención, comprende que muchas veces estuvo distraído durante el día. Esa comprensión no humilla negativamente, al contrario, ablanda el corazón. Hace que la persona deje de vivir en autosuficiencia
y empiece a vivir en dependencia consciente. Ya no se trata de tener todo bajo control, sino de caminar acompañado. Tercero, cambia la manera de tomar decisiones. Antes se decidía solo por impulso, presión o costumbre. Ahora aparece un espacio interior entre el pensamiento y la acción. La persona aprende a detenerse, reflexionar y buscar dirección. No necesita siempre un sueño para cada cosa, pero el haber vivido esa experiencia le enseñó a no avanzar ciegamente. Es como si se despertara un sentido interior que antes estaba dormido. Cuarto, aumenta la paz. Esto es curioso. Muchos creen que prestar atención espiritual volverá la vida más tensa, pero suele pasar lo contrario. Cuando alguien sabe que Dios puede guiar incluso en silencio, deja de cargar toda la responsabilidad emocional solo sobre sí mismo. La ansiedad baja porque la vida deja de sentirse abandonada al azar. No significa que desaparezcan los problemas, significa que ya no se enfrentan en soledad. Quinto, crece la confianza. Cada vez que la persona reconoce que una dirección fue correcta, su fe se fortalece. No es una fe basada solo en ideas, sino en experiencia vivida. No necesita convencer a nadie porque su interior ya fue tocado. Y esa confianza se extiende a otras áreas de la vida. El corazón empieza a descansar más. Sexto, surge el deseo de cercanía. Cuando alguien siente que Dios lo buscó incluso cuando él no lo estaba buscando con intensidad, nace gratitud. Ya no ora solo por necesidad, ora por relación. No solo habla, también escucha. Aprende a guardar momentos de silencio interior porque comprende que allí también puede haber encuentro. El sueño fue una puerta, no la casa completa. Y algo muy importante, la persona deja de obsesionarse con tener más sueños. Paradójicamente, cuando madura espiritualmente, entiende que el valor no está en la experiencia extraordinaria, sino en la vida diaria transformada. Si vuelve a ocurrir, lo recibe con sencillez. Si no ocurre, sigue caminando con la misma fe, porque la comunicación ya no depende de un evento puntual, sino de una relación continua. Entonces lo que realmente cambia no es la noche, es el día siguiente. La forma de mirar, decidir, reaccionar y vivir. Los sueños fueron solo el lenguaje inicial que despertó el oído interior. Parte 11. Llegamos a la pregunta más profunda de todas. Más allá del cómo, del cuándo y del qué significa cada imagen, ¿qué significa que Dios quiera hablar contigo? Porque el método puede variar, puede ser un sueño, una convicción interior o una palabra que llega en el momento justo, pero el hecho central permanece. El Creador no es indiferente a tu vida. Muchas personas viven pensando que Dios es distante, que observa desde lejos sin involucrarse en lo cotidiano. Creen que solo interviene en momentos extraordinarios de la historia o en la vida de personas muy especiales. Sin embargo, la Biblia muestra lo contrario una y otra vez. Dios se acerca a individuos concretos, en situaciones comunes, en momentos de duda, de miedo o de cansancio. Cuando Dios habla en sueños, está haciendo algo más que transmitir información. Está rompiendo la idea de abandono. Piensa en Jacob. En Génesis capítulo 28, mientras huía sin saber qué sería de su futuro, duerme al aire libre con una piedra por almohada. No estaba en un templo ni en un momento espiritual elevado. Estaba confundido y cansado, y allí sueña con una escalera que conecta cielo y tierra. Al despertar, dice algo profundo. Dios estaba aquí, y yo no lo sabía. Ese es el mensaje principal. Dios no solo habla a los fuertes, habla a los vulnerables. No solo se manifiesta en lugares preparados, se acerca en momentos ordinarios. El sueño fue la forma, pero la verdad era la cercanía. Cuando alguien experimenta que Dios se comunicó de alguna manera, entiende que su vida no es invisible, que sus decisiones importan, que sus luchas no pasan desapercibidas. Esa comprensión cambia la forma en la que uno se percibe a sí mismo. El ser humano teme mucho una cosa: ser irrelevante. Pensar que nadie escucha realmente lo que lleva dentro. Pensar que sus pensamientos no llegan a ningún lado.
Pero si Dios busca al ser humano incluso en la noche, significa que hay interés personal, no general personal. También significa paciencia, porque Dios no habla solo una vez y desaparece. A veces, insiste durante años, no para controlar la vida, sino para guiarla sin forzarla. Elige momentos donde el corazón puede recibir, elige lenguajes que cada persona pueda comprender, y cuando no es escuchado de una manera, se acerca de otra. Eso revela su carácter. Un Dios que solo diera órdenes desde lejos no buscaría diálogo. Pero el hecho de comunicar muestra deseo de relación. Y la relación requiere libertad. Por eso muchas veces el mensaje no obliga, invita, no empuja, orienta, no domina, ilumina. Incluso cuando corrige lo hace antes de que la consecuencia destruya. Hay algo que suele pasar después de comprender esto. La persona deja de preguntarse únicamente ¿qué significa mi sueño? Y empieza a preguntarse ¿qué quiere Dios para mi vida? La atención se mueve del fenómeno al propósito. Y allí comienza una fe más madura. Porque ya no se trata de interpretar cada detalle nocturno, sino de responder al llamado general, vivir despierto interiormente. El sueño fue una forma de tocar la puerta, pero la puerta abre a una relación continua. Cuando Dios habla, está diciendo algo sencillo pero poderoso. Tu historia no me es ajena. Tu camino no es indiferente para mí. Tu vida tiene dirección posible. Parte 12. Después de todo lo que hemos recorrido, queda algo muy práctico. ¿Cómo vivir de ahora en adelante sabiendo que Dios puede hablar incluso mientras duermes? No para convertir cada noche en un misterio constante, ni para vivir pendiente de señales en todo momento, sino para caminar con equilibrio, fe y serenidad. Porque el propósito nunca fue que vivieras analizando cada sueño, sino que vivieras más despierto durante el día. Lo primero es aprender a descansar interiormente. Muchas personas se acuestan físicamente cansadas, pero mentalmente activas. El día termina, pero la mente sigue discutiendo, recordando, preocupándose, anticipando. Y ese estado no solo afecta el descanso del cuerpo, también afecta la sensibilidad espiritual. Cuando el corazón nunca se aquieta, todo mensaje se mezcla con el ruido. Dormir no es solo cerrar los ojos, es soltar el control por unas horas. Cuando una persona se duerme con confianza, sin necesidad de resolver todo antes de acostarse, algo cambia. No está obligando a Dios a hablar, está dejando espacio para que Él actúe si lo considera necesario. La fe también se expresa descansando. Lo segundo es mantener una actitud de escucha durante el día. Paradójicamente, quienes solo buscan a Dios en la noche suelen pasar por alto muchas respuestas durante la luz del día. A veces la claridad que se esperaba en un sueño llega en una lectura, en una conversación sencilla, en un pensamiento que aparece de pronto mientras caminas. Cuando el corazón aprende a escuchar, descubre que Dios no está limitado a un momento específico. El sueño puede iniciar el despertar, pero la vida diaria lo continúa. Lo tercero es evitar la obsesión. Hay personas que, después de experimentar algo significativo, empiezan a esperar que ocurra constantemente. Analizan cada imagen nocturna, buscan significados en todo y terminan agotadas. El resultado no es crecimiento espiritual, es tensión mental. Dios no quiere que vivas en expectativa nerviosa, quiere que vivas en confianza. Si un sueño tiene propósito, se sostendrá por sí mismo. No necesitará que lo fuerces ni que inventes detalles. Lo cuarto es responder con cambios reales. El error más común no es no entender el sueño, es no aplicar lo que ya se entendió. Muchas veces la dirección fue clara: perdonar, detenerse, acercarse a Dios, corregir un camino, tomar una decisión pendiente. Pero la persona espera más confirmaciones en lugar de dar el primer paso. La luz recibida se fortalece cuando se obedece. Lo quinto es aceptar el silencio. Habrá noches donde no ocurra nada especial, y eso no significa distancia, significa normalidad. La relación con Dios no se sostiene por experiencias extraordinarias continuas, sino por una confianza constante.
Los sueños no sustituyen la fe, solo la despiertan a veces. Y aquí aparece una verdad que da mucha paz. No necesitas vivir buscando mensajes nuevos si ya estás caminando en lo correcto. Muchas veces el silencio es confirmación de que puedes continuar tranquilo. Lo sexto es recordar el centro de todo. El sueño nunca fue el objetivo. El objetivo es la cercanía con Dios. Si una persona recibe sueños pero no cambia su corazón, se queda en la superficie. Pero si alguien, después de comprender, vive con más humildad, más conciencia y más fe, entonces el mensaje cumplió su propósito, aunque nunca vuelva a tener otro igual. Porque al final, Dios no busca impresionar tu mente, busca transformar tu vida. Y cuando lo miras así, el tema deja de ser misterioso y se vuelve íntimo. No se trata de fenómenos, se trata de relación, de un Dios que puede usar